Buen día, mi nombre es María José Arellano y yo les voy a hablar sobre la teoría de la política fiscal. Dentro de los conceptos de política fiscal tenemos los de 5 autores. Tenemos a Arias y Sánchez en 2008 que definen la política fiscal como el conjunto de decisiones que afectan el nivel o la composición del gasto público, así como el peso estructurado o formación de los pagos impositivos. Para Taylor y Wirepana, la política gubernamental que tiene que ver con los impuestos, gastos y el endeudamiento se llama política fiscal. Para Córdoba Padilla, la política fiscal dirige y controla gastos e ingresos, así como la administración de la deuda pública en una forma que tiene pleno conocimiento del efecto de estas operaciones sobre la asignación de los recursos y la corriente de fondos. Para Samuelson, la política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Ahora bien, para el Centro de Emprendedores de la Administración Pública, la política fiscal es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general. En consiguiente, tenemos el origen y evolución de la política fiscal. Dentro de sus orígenes tenemos que en la antigüedad las primeras formas de política fiscal se remontan a las civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Roma, donde los gobiernos recaudaban impuestos para financiar obras públicas, ejércitos y otras necesidades del Estado. Luego lo tenemos en la Edad Media, que durante la Edad Media los sistemas fiscales se volvieron más complejos con la introducción de impuestos sobre la tierra y las actividades comerciales. Luego, en el mercantilismo, que esta teoría económica promovía la intervención estatal en la economía, con un enfoque a aumentar las reservas de oro y plata. Los gobiernos implementaron políticas fiscales para fomentar la exportación y limitar la importación, a menudo a través de los aranceles e impuestos. Ahora bien, si hablamos de la evolución, tenemos la economía clásica, en donde comenzaron a desarrollar principios sobre la justicia fiscal y la eficiencia en la recaudación de impuestos. Luego tenemos el keynesianismo, que en la Gran Depresión de 1929 llevó a una reevaluación de las políticas económicas y se abogó por el uso de la política fiscal para estimular la demanda agregada durante las recesiones. Luego, en el neoliberalismo, hubo un cambio hacia políticas fiscales más restrictivas, con énfasis en la reducción del gasto público y la disminución de impuestos, promoviendo la desregulación y el libre mercado. Luego, en la crisis financiera global, esto llevó a muchos gobiernos a adoptar políticas fiscales expansivas nuevamente, aumentando así el gasto público para estabilizar sus economías. Y por último, los desafíos contemporáneos, donde la política fiscal enfrentó nuevos desafíos, como el cambio climático, la desigualdad económica, las crisis sanitarias, como el COVID-19, y que han requerido respuestas fiscales innovadoras y adaptativas. En consiguiente, ahora en cuanto a la relación entre la política fiscal con la ciencia económica, tenemos teoría fiscal. Dentro de esta se centra el estudio de cómo los gobiernos recaudan ingresos y cómo estos ingresos son gastados. Esta teoría analiza los efectos de diferentes políticas fiscales sobre la economía, incluyendo el crecimiento económico, la distribución del ingreso y la estabilidad económica. Se basa en conceptos económicos como la elasticidad, la eficiencia y la equidad. Luego tenemos la política fiscal, donde ésta se refiere a las acciones concretas que los gobiernos implementan en términos de impuestos y gasto público, lo cual incluye decisiones sobre tasas impositivas, subsidios, inversiones en infraestructura, educación y salud, así como programas de bienestar social. La política fiscal puede ser expansiva para estimular la economía o contractiva para controlar la inflación. Luego tenemos la interacción con la ciencia económica. La ciencia económica proporciona las herramientas analíticas y los modelos teóricos que permiten evaluar el impacto de las políticas fiscales. Los economistas utilizan modelos macroeconómicos para prever cómo cambios en la política fiscal
afectarán variables en la economía. Por último, los efectos en la economía, que dentro de estas las decisiones de la política fiscal pueden tener efectos significativos en la economía. Por ejemplo, un aumento del gasto público puede estimular la demanda agregada, mientras que un aumento de los impuestos puede reducir el consumo. Ahora, dentro de los objetivos e importancia de la política fiscal para la economía tenemos inicialmente los objetivos. El primero, estabilización económica. Se busca un crecimiento económico y sostenido, al igual que el control de los ciclos económicos. Redistribución de ingresos. Se busca con esto una equidad social, reducir la desigualdad y un acceso a servicios básicos. Luego tenemos el financiamiento del gasto público. Se busca la inversión en la infraestructura, proveer los recursos necesarios y el mantenimiento del Estado. Tenemos el fomento del desarrollo económico, que son los incentivos a las inversiones y el apoyo e innovación a la tecnología. Y luego tenemos la sostenibilidad fiscal, en donde haya un equilibrio presupuestario y una gestión en la deuda pública. Ahora bien, dentro de la importancia tenemos la regulación de la actividad económica, que la política fiscal es una herramienta clave para influir en la demanda agregada, lo que puede ayudar a evitar recesiones o sobrecalentamientos económicos. Tenemos la promoción de la justicia social, que al redistribuir ingresos y proporcionar servicios públicos, la política fiscal contribuye a una sociedad más equitativa y cohesionada. Tenemos el estímulo a la inversión privada, que un entorno fiscal favorable puede atraer inversión privada, lo que es crucial para el crecimiento económico y la creación de empleo. Luego tenemos la sostenibilidad del estado de bienestar, que a través de un adecuado financiamiento la política fiscal asegura que el Estado pueda mantener programas sociales que beneficien a la población, especialmente en tiempos de crisis. Y por último, la facilitación del desarrollo sostenible, donde la política fiscal puede ser diseñada para fomentar prácticas sostenibles y proteger el medio ambiente. Dentro de los tipos de política fiscal tenemos la política fiscal expansiva, que busca incrementar la demanda agregada, fomentar el consumo y la inversión y reducir el desempleo. Tenemos la política fiscal contractiva, que busca controlar la inflación y evitar burbujas económicas. Y tenemos la política fiscal neutral, que busca mantener un equilibrio fiscal sin estimular ni restringir la economía. Ahora, dentro de los instrumentos de la política fiscal tenemos los impuestos, que se dividen en impuestos directos, indirectos, progresivos y regresivos. Tenemos el gasto público, que es la inversión en infraestructuras, transferencias sociales y gastos en servicios públicos. Tenemos los subsidios y ayudas, que son subsidios directos y también incentivos fiscales. Tenemos la deuda pública, que es la emisión de bonos y préstamos internacionales. Y luego tenemos las políticas fiscales automáticas, que se refiere a los efectos automáticos que tienen ciertos impuestos y gastos en la economía, sin necesidad de intervención deliberada del gobierno. Para concluir, se puede decir que la teoría y política fiscal son herramientas cruciales para la gestión económica de un país, ya que permiten a los gobiernos influir en el crecimiento económico, la estabilidad y la equidad social. A través de la recaudación de ingresos y la asignación de gastos, las políticas fiscales pueden estimular la demanda agregada, fomentar la inversión y abordar desigualdades económicas. Sin embargo, su efectividad depende de una implementación cuidadosa y del contexto económico en el que se aplican. En última instancia, una política fiscal bien diseñada y ejecutada puede ser un motor clave para el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad. Muchas gracias.